Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de alguien muy conocido, Jackson Pollock. Mirad, este libro que lo enseño algunas veces, que es de la biblioteca, algunas veces lo consulto porque yo, si hubiera tenido que hablar de Jackson Pollock, seguramente hubiera hablado de arte procesual, que es lo que él da lugar. Esto es mi tijera del pescado, ¿sabéis? Que soy una ama de casa. ¿Qué es lo que va, qué es lo que da lugar? Porque no sé si sabéis, lo he puesto en el blog, he puesto también varios vídeos. Jackson Pollock es una persona que nace en 1912, ahora lo contaré, y muere en el 56 con 44 años, totalmente alcoholizado. Está en una carretera recta y se pega contra un árbol. Después de haber alcanzado, quizás la revista Life, 1 o 2 años antes, dice que es el artista vivo más importante de Estados Unidos. Ha alcanzado la fama, ha alcanzado la gloria y le ha alcanzado todo, pero está totalmente, bueno, yo lo encuentro muy bipolar de carácter. Él tiene una trayectoria excepcional y sus cuadros se llaman dripping porque son salpicaduras, salpicaduras. He de deciros que esta generación, que son netamente norteamericanos, han vivido también tiempos difíciles, han vivido un 29, que es una época muy difícil de hambre en Estados Unidos, que después se recuperan pronto, que después está Franklin Roosevelt, que con el New Deal, que hace unas inversiones también en artistas que se van a beneficiar, este artista Jackson Pollock, Rothko, se van a beneficiar Willem de Kooning, se van a beneficiar todos. Pero les toca también 2 guerras mundiales, en fin, no viven unos tiempos fáciles, unos tiempos de muchísimas revueltas, después viven la Guerra Fría, o sea, viven tiempos convulsos del siglo XX, pero también es muy apasionante porque todo eso no los deja pasivos, es un motor también para su pintura. Bueno, es decir una cosa, este señor en un momento dado consigue su discurso propio, que como he dicho son salpicaduras, que en inglés se hace como un juego de palabras, porque es Jack Ripper, que significa también Jack Ripper, que es Jack el Destripador, hacen como un sonido paralelo. Y bueno, este señor es muy modesto, viene del Estados Unidos profundo, del Midwest, pero bueno, su padre lo abandona, son 5 chicos, su padre lo abandona cuando tiene 8 años, su padre es un alcohólico también. Sin embargo, la madre, aunque era modesto, era una ama de casa, le gustaba mucho el arte y entonces tenía otro hijo más, que no me acuerdo si se llama Jack, y que le estimula el poder pintar. Y entonces, en un momento dado, están en Los Ángeles, van a una academia y después se van a Nueva York, se va con su hermano y muy jovencitos. Y bueno, realmente Jackson Pollock hasta los 40 años no tiene un discurso propio. Para entonces ya se ha casado con una pintora maravillosísima que lo deja todo por él porque era un hombre difícil, bebía muchísimo y ya sabéis que las personas que beben pues es difícil convivir con ellas porque son muy volubles de estados de ánimo, normalmente son personas muy vulnerables, muy sensibles, pero también muy destructivas y entonces todo lo que tienen cerca siempre lo acusan a algo, ellos dicen que es por alguna razón, pero en realidad, bueno, pues es una adicción como otra y como nuestra sociedad no lo considera droga, pues bueno, las personas que están cerca la erosiona muchísimo. Entonces, esta pintora que es maravillosa, cuando desde que lo conoce y se casa hasta que se queda viuda, que no pasan demasiados años, está sin pintar. Él la absorbe por completo y es una pintora muy buena. Entonces, cuando se queda viuda, vuelve a pintar y vuelve a hacerlo muy bien. Bueno, voy a daros primero una introducción, voy a explicarlo para no ser tan caótica. Hablar, voy a dar una introducción de Van Gogh, Vasily Kandinsky. Os voy a nombrar unas cuantas cositas como introducción y os lo voy a contar poquito a poco de forma más estructurada. No tan desestructurado. Bueno, Jackson Pollock, acordaros que hoy hablo de expresionismo norteamericano, que es un arte que en un momento dado, aunque él Jackson Pollock, no ve
con antipatía al comunismo y abomina de la sociedad americana conservadora. Sin embargo, Estados Unidos lo utiliza como moneda de cambio para luchar en la Guerra Fría, que eso se hace también aquí en España, contra la Unión Soviética, porque dice, mirad, esto es libertad, esto es Norteamérica. Y entonces saca a los expresionistas abstractos que eran unos bestiazos ahí, ¡guau! Y eso también se hace en España. En España resulta que tenemos, por una serie de motivos, la posguerra y tal, que no quiero entrar, un genocidio que se nos hace un bloqueo económico y entonces para desbloquear eso se manda el lobby de Lequerica a Nueva York y entonces lo que hacen es que los pintores jóvenes, que eran muy cañeros, España siempre ha tenido y tiene muchísimos buenos y muy buenos artistas, pues tenían prohibido exponer aquí en España. Sin embargo, se les permite, se les fomenta, el Estado les patrocina, claro, se hicieron todos famosísimos a costa del Estado, fue un sueño, pero realmente lo que querían era vender una imagen de España, no de país fascista, que no había tenido plan Marshall, que no había tenido ningún tipo de ayuda después de nuestra guerra civil, después de la guerra mundial, etcétera, etcétera. Esta coyuntura que se le da a toda Europa de reconstrucción, que acelera muchísimo la reconstrucción, España no la tuvo, ni la tuvo Austria, una serie de países que eran sospechosos de fascistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como resulta que nosotros estamos teniendo dos hambrunas fuertes, están todas las embajadas cerradas, hay un bloqueo económico, están congelados todos los créditos, etcétera, créditos internacionales y tal. Entonces, la posguerra se alarga y eso tambalea el régimen. Entonces, ¿qué hace? Lequerica, que era muy inteligente, que era un diplomático ya con una tradición, había estado en la Francia de Vichy, etc. Pues lo que hace es que coge artistas españoles y se los lleva jovencísimos, se los lleva a exponer a Nueva York, al MoMA y tal. Y entonces, claro, y lo consigue, consigue vender una imagen de España de país libre, porque ya sabéis que Hitler había quemado muchísima pintura que llamaba degenerada. Entonces, esto es lo que dice, no, en el régimen de Franco somos conservadores, no quemamos, todo lo contrario, fomentamos el arte de vanguardia. Y después estos aquí en España no podían exponer, pero bueno, consiguen lo que quieren, con, yo qué sé, vendiendo la marca España, que se dice ahora en el exterior. Ay, bueno, voy a daros la introducción de Jackson Pollock, que si no voy a contar otras cosas que no tocan. A principios del siglo XX, Van Gogh utiliza la distorsión, el color, para generar muchísima emotividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Transmitir mensajes emocionales. Y entonces eso abre el camino al expresionismo. Mira, el cuadro más caro que se ha vendido, pues no sé si son los girasoles de Van Gogh o un cuadro de Jackson Pollock, que se vendió por 144 millones de dólares. Uno de los, no me acuerdo si era el otoño, no, el mural no, porque el mural es de Peggy Guggenheim. No, pues bueno, uno de los cuadros creo que ha sido el más caro de toda la historia. Uno de los cuadros que se trajo hace poco, se expuso obra de Jackson Pollock, mi gato, en Málaga, porque Jackson Pollock admira muchísimo a Picasso, se llama el mural y lo hace Peggy Guggenheim. Se lo encarga, porque Marcel Duchamp, no me acuerdo cuál era el otro, Giacometti, no, sí, Marcel Duchamp le dice a Peggy Guggenheim, él estaba empezando, apuesta por este tío, que este tío es bueno, y entonces le paga $100 mientras que lo está haciendo y después una cantidad al terminar. Entonces le hace un cuadro de 6 metros de largo por 3 de alto, porque una de las cosas que tiene el expresionismo abstracto es que la escala es totalmente diferente a la europea. América también es más grande, más magna. Ya sabéis qué ha pasado. El centro de ser de París, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a Nueva York. O sea, el centro de Occidente pasa de ser Europa a ser Norteamérica. Y bueno, pero este arte es genuino, muchos de ellos son hijos de inmigrantes, yo qué sé, inmigrantes rusos, inmigrantes tal, que han convertido en Nueva York en la escuela de arte. Bueno, ¿por dónde iba yo? Bueno, pues este cuadro de 6 metros por 3 metros de alto, 6 de largo por 3 de alto, se ha traído aquí a España y valía $200 millones. ¡Oh! Aparte que era inmenso, es un cuadro que hace antes del dripping, se lo encarga y es un desafío total para él. Él es un emergente todavía. Peggy Guggenheim, ¿sabéis? Que apostar por los que empiezan no os creéis que es fácil. Bueno,
En 1920 se habla de expresionismo abstracto. Estoy dando las premisas del expresionismo abstracto norteamericano. Se habla de expresionismo abstracto en la obra de Vasily Kandinsky. En 1935 ya sabéis que Estados Unidos tiene una crisis de superproducción en el... Aquí está el amigo Merlín. Por favor, sonríe a la cámara. Tiene una crisis de siempre por aquí, cuando estoy haciendo esto, una crisis de superproducción. Está el Black Friday, el Viernes Negro, la gente se tira por los balcones, me van a tirar las cosas esto a mí. Y entonces, como hay una grandísima hambruna, el presidente Franklin Roosevelt hace el New Deal. Y una de las cosas a los que ayudan es a los artistas, que se llama Federal Art Project. Entonces, todos los expresionistas abstractos, que son muy jovencitos, tienen un tipo de ayuda que aquí en Europa, creo que en Holanda también se hace. Son listos, apuestan por el futuro, bueno, y entonces le ofrece un empleo y entonces él está artista, ¿no? Para que se tenga un proyecto de futuro. Y entonces ahí están como he dicho antes, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Rothko, que venía de Rusia, el judío ruso, que son más suavitos, que esos tienen campos de color field o algo así se llama. Bueno, sea posible, ¿eh? De verdad que los mato, ¿eh? Bueno, entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimos artistas europeos se van a Estados Unidos, muchísimos surrealistas, etc. Y entonces eso le influye a estos jovencitos, a estos emergentes que están ya trabajando, le influye muchísimo a los surrealistas, le influye mucho toda la gente que viene de Europa. Porque son, ¿cómo diría yo?, el resquicio que quedaba de la vanguardia europea, que habían sido Múnich, París, etcétera. Bueno, en 1950, finales del 50, después que ha estado Jackson Pollock, ya sabéis que ha emergido lo que es el arte procesual. El arte procesual, que hubiera hablado de él todo el rato, es que el arte siempre tenía un fin, como llegar a una meta, ¿no? Pues a partir de Pollock, el arte es tan importante en el proceso, en el transcurso, como en el final. Entonces, su forma de pintar es totalmente diferente. Lo mismo usa palos, extiende una tela en el suelo que no pilla un bastidor. En fin, son tan importantes las esquinas como el centro, no se focaliza. Ahora os lo contaré. Bueno, pero todo esto, ¿sabéis lo que pasa? Que es un arte de acción, que viene un poco también de los indios, que tiene también influencia de otro pintor que muere, que se suicida, que se llama Gorky. En fin, no hay nada por generación espontánea, os lo he dicho montones de veces. Creo que cuando tenga dinero me compraré un teleprompter porque estoy todos los días memorizando folio y folio. Me voy a volver loca. No creáis que todo esto lo leo. Leo de vez en cuando alguna fecha, pero poco menos. Bueno, a finales de los 50 hay los happenings de Alan Kaproff en Nueva York que preludian lo que luego van a ser los performances. Ya sabéis que en esta época se genera un arte totalmente distinto, que ya ha habido un cambio brutal dentro, porque ya sabéis que el arte, el actual que conocemos, no me voy a remontar al medievo, está la perspectiva caballera del Renacimiento, después están todos esos puntos de fuga, se rompe con la señorita de Aviñón de Picasso, que hace el cubismo, que es como si cogiera un espejo y lo golpeara, y de pronto llegamos a los 50 con este señor que genera un arte procesual, y después a principios de los 60 lo que hay, el concepto sociológico de entorno. Entonces ya están los happenings, los performances, etcétera, etcétera. Las instalaciones, que realmente tú no ves una obra, sino que tú estás dentro de la obra. Realmente este cuadro que hace Peggy Guggenheim, que era para la entrada de su casa, de su apartamento de 6 metros, para cubrir un trozo de pared de 6 metros por 3 de alto, casi es una instalación, es la primera instalación porque es gigantesco. Bueno, es una forma de arte como mucho más expresiva. Y os voy a decir una cosa, cuando los científicos se pusieron a estudiar la pintura de Pollock, que es una pintura abstracta, se dieron cuenta que se percibieron a partir lo investigaron a partir de la dimensión fractal y vieron que su obra descubrieron que tenían un patrón que estaban que lo decía, no crees que hago las cosas al tuntún,
tengo un patrón cuando me estoy moviendo, tengo un patrón cuando estoy haciendo las cosas. Esto tiene una forma de trabajo que supone intuición, que supone concentración, etcétera. Y entonces, efectivamente, los investigadores han dicho que sí, que tiene un patrón que se repite, aunque nosotros lo veamos distinto y caótico. Bueno, voy a contar un poquito su vida. Os he dicho que es hijo de un señor que está alcoholizado, que abandona a su mujer y a sus 5 hijos en un medio rural muy modesto, que las pasan canutas, pero que sin embargo la madre es muy aficionada al arte, le encanta, y que tiene otro hermano, el hermano mayor, que hace de padre y lo protege, incluso cuando está en Nueva York. Y bueno, la madre le fomenta. Él nace en 1912 en una familia humilde de granjeros de Cody, en Wyoming. Después estudia en el Art Student League de Nueva York, pero antes ha estudiado ¿cómo se llama? En Los Ángeles. A Nueva York se va a vivir con su hermano porque hacen otros trabajos para poder mantener las clases y trabajar de artista. Y allí tiene un maestro que se llama Thomas Hart Benton, algo así, que este maestro en realidad le cuida a su niño y tal, pero es muy importante para él. Entre 1935 es muy importante porque lo trata como se da cuenta que este niño es como un perrillo callejero, lo protege, lo tiene siempre en su casa comiendo, le hace hacer una serie de cosas para que tenga una profesión el día de mañana, pero también afectivamente lo protege muchísimo este señor. Entre 1935 y 1943 trabaja con el muralismo, que es lo que he dicho del New Deal, que hay ayuda a los artistas que están empezando, que es lo que saca de la ruina a ese país también una buena política económica. ¡Ay! Me están dando a mí los calores. ¡Ay! Bueno, que entre 1935 y 1943 trabaja la pintura de muralismo y de caballete. Es de deciros que él trabaja también con Siqueiros, que no me acuerdo cómo se llama, que es mexicano, y entonces allí empieza a experimentar y a hacer cosas. No me acuerdo cómo se llama el primer apellido de Siqueiros. En 1943, por primera vez, hace una exposición individual en la Peggy Guggenheim Gallery. Peggy Guggenheim va a ser patrocinadora, va a ser sponsor de él. Porque es que no me acuerdo, es que no es Giacometti, está Marcel Duchamp, como he dicho antes, que le dice, este chico vale, este chico hay que apostar por él, antes de que tuviera ningún éxito de nada. Le echan el ojo, le echan buen ojo. Bueno, en esa exposición, en esa primera exposición que hace individual, el MoMA le compra una pieza suya, el MoMA de Nueva York, adquiere uno de sus cuadros. En 1945 se casa con la pintora, como he dicho, Lee Kramer. Esta poetica va a aguantar carreta, carretones. Os voy a decir una cosa, dentro que era una persona bipolar, que era una persona que cuando bebía más de la cuenta se ponía agresivo e insultón, como le suele pasar a todos los que beben, es también una persona muy sensible, porque las personas muy agresivas son también personas muy vulnerables, y entonces su madre había trabajado de cocinera, es que lo está leyendo en internet, y entonces él es muy aficionado a la cocina, porque claro, no tenían medios, la madre trabaja en la época del 29 de cocinera, no era cocinera, pero se medio profesionaliza, y él hace una tarta de manzana que gana un concurso, digamos, de toda la zona donde él está, me parece que está en Long Island, con una casa que le da el dinero Peggy Guggenheim, tiene una casa y un granero, en el granero lo utiliza como estudio, y él lo pone de moda, vienen muchísimos artistas después porque lleva una vida entre campestre y sofisticada, y bueno, sigamos. Voy a seguir porque si no las digresiones me hacen perderme. Bueno, perder a vosotros. Se casa con Lee Krasner, que es una pintora de bastante talento en el santo, donde Pollock comienza a pintar su drip painting. Ya tiene el discurso hecho. La mujer es una fantástica. El alcohol lo persigue toda la vida a Pollock. Entonces él tiene, como todas las personas que beben más de lo cuento, una personalidad muy voluble. Como he dicho antes, bipolar. Lo mismo puede estar feliz, que desgraciado a los 2 minutos. Su afición a la bebida le hace parecer un tipo duro, y su arte revolucionario cautiva la atención de los medios y cautiva también la mitología, como he dicho antes, la mitología romántica del artista atormentado que no se deja corromper. Bueno, es un desastre, termina fatal. Ya sabéis que se mata con su amante, entonces iba una chica jovencita con ellos, se mata también, pero la amante no se mata porque sale despedida, va en un descapotable, se mata en una línea recta
totalmente borracho contra un árbol. O sea, en una carretera recta donde no había nadie, se pega contra el árbol, mata a su pareja y... no, su pareja no, su pareja sale bien, mata a otra persona. Bueno, Polos deja de pintar en 1954, porque ya está pasado de alcohol. Ella, la mujer, ya está un poquito aburrida, se va a París de los pollos que montaban, porque la mujer cuando se ponía más tonto llamaba a la madre, y entonces la madre lo metía en el sitio y él dejaba de beber y entonces se ponía a pintar una temporada. Pero resulta que como se ha convertido en una persona de tantísimo éxito, tiene muchísima presión para que trabaje. Entonces en el momento que trabaja mucho, se pone a beber mucho también, con lo cual 2 años antes de matarse, él ahora mismo está en el cenit, en la gloria. 2 años antes de matarse, él ha dejado de trabajar totalmente. Está un poquito fascinado por la escultura, lo digo, porque sé con quién trabajaba y tal, pero está experimentando con la escultura. Bueno, él fallece en un accidente de automóvil en 1956, que tengo que mirar la fecha de vez en cuando. Bueno, voy a decir unas cuantas obras que me han gustado. En 1943, Mural, que lo he puesto, que es la que he dicho antes, que le hace a Peggy Guggenheim, porque Marcel Duchamp y otro artista que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo en la punta de la lengua, le aconseja que hagan esa pintura para su apartamento de 6 metros de largo por 3 de alto, que la hemos tenido en España, creo que en Madrid, y no sé si en Barcelona, yo sé que en Málaga seguro, porque he estado leyendo varias cosas de Málaga, y en Madrid creo que también. Después, eso en 1943, en 1946 hace Ojos de calor, en 1950 es Lavender Mist, number one. Y después hay una que se llama Otoño, pero no me acuerdo, me parece que se me ha olvidado ponerla. En 1952, Conversions. Bueno, no sé, pues se me ha olvidado la del otoño ponerla. Bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Es decir una cosa, que el expresionismo abstracto del que os estoy hablando y del que estoy haciendo, podía haber hablado de una obra de Pollock, pero me parecía dejarlo pobre. Entonces voy a dar como varios rasgos de lo que es el expresionismo abstracto y de quién es Pollock, porque si me pongo a hablaros de Rothko y ya toda la noche hablando. Voy a intentar ser breve. Bueno, se lo digo todas las noches. Bueno, el expresionismo abstracto engloba... yo no soy partidaria de estas divisiones que hacen los historiadores del arte. Mis gatos me van a tirar todo. Uno que es color fill o algo así. Son como dos vías de una misma cosa. Ellos se niegan porque son muy individualistas, ¿eh? Si le preguntan a cualquiera de ellos cuando estaban vivos, porque la mitad se matan, se suicidan, terminan fatal. Aunque Estados Unidos, como he dicho, lo utiliza, lo instrumentaliza como moneda de la Guerra Fría, como decir, mira, esto es América, América es libertad. Y en Rusia no es que hubiera malos artistas, pero resulta que como tienen a Stalin, pues con Stalin se puede hacer poco. Después con el tiempo se ha descubierto, cuando se ha abierto Rusia y tal, que había buenísimos artistas que tuvieron que no hacer nada y si hacían algo, lo que dijeran las autoridades del partido. No es que no hubiera buenos artistas, ¿eh? Rusia siempre ha sido y es en la actualidad de muy buenos artistas. Bueno, es deciros que hay dos vías que comparten igual intensidad emocional, a pesar de que los artistas vinculados en este momento sientan una animadversión, como he dicho antes, extrema con la sociedad conservadora de Estados Unidos de posguerra. Sin embargo, el expresionismo abstracto se considera 100% norteamericano, o sea, y lo es, ¿eh? Y lo es. Me ahoga. Bueno, se considera un fenómeno estadounidense porque además es como de acción. Los americanos en Europa no lo imaginamos de acción. El arte producido en plena Guerra Fría es la antítesis a la rígida conformidad que tienen los rusos. Y el expresionismo abstracto da lugar a otras corrientes o tendencias que están, como he dicho antes, campos de color, que es color field, y la action painting, que es la que... de Willem de Kooning y ¿cómo se llama? Iba a decir Marcel, Jackson Pollock. Jackson Pollock y Willem de Kooning, que era hijo de holandeses, hacen la action painting, y el colored field es de Rothko y no me acuerdo quién es el otro. Bueno, los action painters, como he dicho antes, son Jackson Pollock, Willem de Kooning y Frank Klein. Y después que se realizan obras muy espectaculares, que todo esto viene de Gorky, que se mató, estuvo poco tiempo, que es el que hacía draping.
que es salpicadura. Y bueno, que ellos hacen una pintura de carácter dinámico y ponen mucho énfasis en el acto de creación, en el proceso. A partir de ahora, ellos se cargan, ¿cómo diría yo?, el centro, el focalizar en el centro, tan importante, puede ser una esquina que un lugar marginal del cuadro. Se cargan todo este proceso de la pintura, la liberan, por decirlo de alguna forma. Bueno, la obra de los color field painting, los de campos de color, en cambio, son de Mark Rothko, Barnett Newman, y son como más tranquilos, son muy espirituales. Rothko, o sea, son muchísimos, son diferentes totalmente, son muy sosegados, son la antítesis. Estos son como más violentos, son como más activos, estos son como más pasivos, más tranquilos, son, pero algo les caracteriza uno y otro, y es la, ¿cómo se dice?, la escala. Tienen unos tamaños muy grandes, como he dicho antes, de 3 metros, 6 metros, bueno, y tienen también un cierto sentido como trascendente, que invita al espectador a la meditación, pero esos son más los de campos de colores. Bueno, muchos expresionistas abstractos están influidos por la concepción del surrealismo. Ya sabes que en el surrealismo está, bueno, influye por supuesto Freud, pero quien influye de verdad es Carl Jung, que es su discípulo. Ya sabéis que el inconsciente colectivo, o sea que todos tenemos un mismo pensamiento, seamos pobres, ricos, estemos en la última tribu de Papúa Nueva Guinea. Y entonces eso se libera con el automatismo, cuando la mente no es rígida, no da una orden a las manos. Y entonces eso se explota muchísimo en el surrealismo, y ahora también de alguna forma, pero ellos lo niegan, ellos dicen que no, pero yo creo que tienen una grandísima influencia de Jung, porque voy a decir una cosa, él cuando nuestro protagonista, como era muy bebedor, pues lo están tratando psicoanalistas para quitarlo bien intencionadamente, porque está tan enganchado que no quien lo baja del burro, de la bebida. Y entonces le dicen que el tipo de pintura que haga, que por favor que que libere a su inconsciente. O sea, que pinte automáticamente marrayajo a ver qué cosas le salen, qué tal. Y entonces una de las cosas, uno de los factores que quizás motivaron a que hiciera este tipo de pintura es que fue una terapia de su psicoanalista, no psicoanalista o su psiquiatra, no lo sabemos. Después también que él vio a los indios como pintan con arena en el suelo, lanzándola y como bailando. O sea, hay diferentes influencias. También el muralismo de Siqueiros, donde él utiliza, ¿cómo se llama?, la pintura a presión con compresor. En fin, hay toda una serie de factores que le condicionan a que desarrolle ese tipo de discurso. Bueno, él, aunque diga que no, le concede importancia al automatismo, donde el artista no busca controlar sus manos, sino que permite de manera inconsciente, ¿cómo diría yo?, que de ahí emerja algo. Y bueno, la action painting expresa sentimientos, como he dicho antes, intensos mediante aplicaciones de pintura, a menudo en lienzos grandes, de grandísimas dimensiones, pero aquí hay una contradicción, porque él dice unas cosas y después los matemáticos se dan cuenta, la teoría fractal, que sí realmente llevaba un patrón que se repite y que se desvía muy poco. Luego, yo creo que tampoco es tan arbitrario lo que hace. Al final lo que él decía era cierto. Lo que pasa es que llega un momento en que está como cansado de hacer esas series que tienen tantísimo éxito y que si hubiera seguido y seguido tenían la venta asegurada. Llega un momento en que se satura también y deja de trabajar los 2 últimos años de su vida y se dedica a beber y a echarse novia. Bueno, ya sabéis que es el drip painting, que es el goteo, que se realiza en 1947 al 52. O sea que realmente trabaja 5 años y cambia la historia del arte, que ya le llaman Jack the Ripper, que es Jack el Destripador. Un juego de palabras con Jack the Ripper, el Destripador. Bueno, en inglés hay muchísimos juegos de palabras, por eso lo que pasa es que a veces yo lo vi en El Señor de los Anillos, que cuando hicieron la traducción al castellano, ese juego de palabras se pierden, por eso muchas veces hay que leer en original, que no es tan difícil, como hay que ver las películas en original, porque si no se pierde totalmente. Bueno,
El ritmo de otoño es una obra que he puesto, que es uno de los direct painting más aclamados de Jackson Pollock. Hay un fotógrafo alemán que se llama Hans Hermuth o Narmuth, que lo filma mientras que está haciendo ese trabajo, lo fotografía y lo filma para que se vea todo el proceso. Yo tengo la fotografía, no sé dónde puede estar esa filmación. Filma Pollock mientras que está en el suelo trabajando y deja testimonio de cuál es su proceso, las técnicas de artista, no sé cuánto, 6 milímetros, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vale. El método que había de filmar, no había internet ni había la adelantos que hay hoy, pero deja un testimonio de lo que hace, de la fase de la evolución del cuadro, porque él primero empieza echando una manchita negra, luego sigue siempre como el mismo proceso. Las fotografías revelan todo el proceso, porque él tiene un método, él dice que no es tan espontáneo, sino que sigue imágenes pensadas. Y por ejemplo, este que es de otoño, pues se ve como si fueran unos árboles, hay como una energía siempre, unos árboles que se los está llevando el viento, pero no se ven ni árboles ni viento. Es como, bueno, hace como una especie, este fotógrafo lo que toma son como una especie de dibujos preliminares que lo hace al azar y que implica destreza, concentración, instinto, como he dicho antes, pero tampoco requiere una pérdida absoluta del control, porque Pollock dice, tengo que leer la frase, puedo controlar el flujo de la pintura, no existe nada accidental. Y después los matemáticos han visto que era así. Pollock trabaja lienzos de manera metódica, con un patrón. Comienza por la esquina superior derecha y a partir de ahí avanza hacia la izquierda, como he dicho antes. Sujeta la lata con la mano izquierda y el pincel con la mano derecha. Pero voy a decir una cosa, utiliza algunas veces, ¿cómo se llama? Barnices directamente o carmines líquido o utiliza también aluminio líquido. Experimenta con muchísimos productos que tienen unos resultados sorprendentes. El pincel lo lleva seco, no lo lleva mojado. O sea, él echa la lata con líquido y con el pincel distribuye. Bueno, primero elabora como una especie de esqueleto de delgadas líneas negras y después le echa una serie de pinturas que diluye para que penetren mejor en la tela. Bueno, las fotografías del alemán lo que hace es que tiene un nombre alemán que no sé cómo se llama, Hans no sé qué, Hans Narmus, algo así. Tiene varias fases la composición y que da unas densas capas de pintura y luego le mete los colorines. Los colorines se los mete al final, pintura marrón, blanca, gris, turquesa, que en realidad lo que hace, ha hecho como una línea continua abajo de goteo oscuro y después lo va como aclarando. Y después al final lo que hace es como una línea entre los puntos, una fina línea negra. Esto me recuerda a mí la Nouvelle Cuisine, eso que le hacen, que te ponen una comida y te van echando como un chorrito, una línea. Y entonces lo que hace es que genera como unas tangentes de fuerza que le da como más energía a todo ese lanzamiento que ha hecho de gotas por todos sitios. Y hace como un conjunto como muy expresivo, muy dinámico. Y bueno, yo qué sé, que Polo dice que si después de terminar una pintura no le gusta, que coge y la tira. ¿Cómo se llama? Bueno, que no le gusta el huye del figurativo. Hace figurativo antes de este discurso y cuando se cansa de hacer esta serie vuelve a ser figurativo. Voy a decir una cosa, yo trabajaba en arte y eso es normal. Cuando trabajaba la piedra estaba tan saturada porque la piedra te quita muchísimo estrés, pero también te produce otro tipo de estrés y entonces trabajaba el papel, que supone más meditar, reflexionar, más inhibición. Y entonces cuando también eso estresa, entonces ya buscaba otra vez otros elementos. Y entonces yo me creo perfectamente que después de hacer durante 5 años series y más series de abstracción, necesitaba el figurativo para compensar y también ¿cómo se llama? Cultura. Estaba tallando cosas, estaba haciendo experimentos con un vecino que tenía, es que no me acuerdo porque lo he leído, es que leo tanta información cuando voy a deciros estas cosas, bueno, que realmente muchas veces pone título a la obra porque el marchante lo obliga, porque él dice, uno, dos, a lo mejor dice invierno, uno, dos, tres, o ni siquiera dice invierno, dice sin título, uno, dos, tres, hace series, que es lo normal, que siempre se hacen series. Y bueno, que en el cuadro este que he dicho de otoño, porque se ve
como una energía ahí arremolinizándose. Bueno, no sé qué contaros más. Eh, que dicen, hay algunos expertos que dicen que a él le gusta mucho el Dixieland, que es un tipo de jazz, que el patrón que repite puede que tenga mucho que ver con el ritmo del Dixieland. Mira, se murió con 44 años, se murió tan pronto que muchas de las respuestas de todas esas cosas, si hubiera vivido más tiempo, la hubiéramos sabido. Era muy introvertido, muy tímido y era una persona que estaba siempre aislada, siempre sola. La hubiéramos tenido de boca de su autor, pero como se murió tan pronto, pues entonces todo son conjeturas, hipótesis, que no sabemos si sí o si no. Bueno, le gustaba muchísimo esta música, pero no sabemos, no necesariamente. Unos dicen que son de los indios, otros del Dixieland. La verdad es que lo que hay es mucha expresividad, mucha expansividad. Y bueno, otros dicen, porque eso sí que lo dijo él, que él se crió en la llanura, yo qué sé, que tiene un guiño hacia su Wyoming porque son cuadros como muy horizontales, no sé, donde se acentúa mucho la horizontalidad. Y bueno, que él es como un guiño a los extensos espacios abiertos del lejano oeste donde él se ha criado. Eso sí que me lo creo, porque los 10 años de infancia después es como un patrón que se repite. O sea, lo que somos de adultos es como una carta, como una cartografía de lo que luego vamos a ser. Nuestros primeros años de vida son una cartografía de lo que somos de adultos. Bueno, así todo, aunque su discurso no empieza a los 40 años y aunque con 44 años ha muerto, él tiene una evolución larga, es muy trabajador y bueno, él es muy, ¿cómo se dice?, fan de Picasso. De hecho, le encanta el Guernica y de hecho conoce obra de Picasso en Nueva York y le deja totalmente deslumbrado. Le gusta esa libertad, esa forma de actuar. Pero Picasso era más como una liebre que va en muchas direcciones, muy rápido. Y este es más alguien rápido, pero que tiene como un objetivo que se ha marcado. Son dos formas, dos concepciones de la pintura. Los dos son muy intuitivos, son muy trabajadores, pero son dos formas. Picasso era muy inquieto, muy inquieto. Eh, su obra que tiene figurativa se basa en la vida rural de Estados Unidos. Él se ha criado en un pueblecito perdido. Bueno, él más tarde entra, como he dicho, David Alfaro Siqueiro, no me acordaba, en un taller experimental de David Alfaro Siqueiro. Ahí es donde empieza a experimentar y descubren algunas técnicas poco ortodoxas, como la del uso artístico de las gotas de pintura. En 1938 Pollock comienza un tratamiento de alcoholismo y como he dicho antes, ahí es cuando empieza el psicoanalista, los terapeutas jungianos, porque de Carl Jung, que está muy de moda, a decirle que haga un arte automático que libere su inconsciente, a ver si le sale la podredumbre que tiene ahí de un padre alcohólico que lo abandona, que les daban paliza y que lo abandona con 8 años a la madre y a los 5 niños pequeños. Bueno, y le aconseja, el terapeuta le aconseja esta exploración del inconsciente. Estoy segura que sería una suma de cosas, pero el hecho real, como Gorky, el pintor este que se suicida, que también hacía cosas, que es el que empieza haciendo cosas lanzando y tal, pero realmente el que lo hace, el que tiene repercusión social y el que pasa a la historia es él, por montones de motivos. No hay una causa, sino una suma totalmente de causas. Entonces, son como, ¿cómo diría yo? Como formas arquetípicas, son patrones, yo qué sé, y de alguna forma él marca ya que la vanguardia ya ha pasado de París a Nueva York. Es el que está marcando la distancia. Y aunque no deja realmente, el expresionismo abstracto no es una escuela que deja aprendices, sino todo lo contrario. Entre ellos se niegan, ellos no quieren ser, son muy individualistas, tanto los de un sitio, una vía como otra, los del campo de color como Willem de Kooning, etcétera. Ellos se niegan. Willem de Kooning vuelve a ser figurativo también, yo he visto una exposición de él. Se niegan, no quieren ser escuela para nada, ni estar con otros, comportarse como grupo, pero ya sí que son conscientes que ellos son conocedores de las vanguardias del otro lado del océano y ya he dicho que Jackson Pollock admira muchísimo a Picasso y a Joan Miró y bueno, que la modernidad europea con la Segunda Guerra Mundial se les va para allá, se les va Dalí, se les va todo el mundo para allá, Marcel Duchamp, están todo lo mejor que de Europa, como están los nazis en Europa, bueno, todos surrealistas como André Masson, Mark Ernst, Robert
Roberto Mata. Roberto Mata realmente estaba en Europa, pero era chileno, que es el padre de Mata Clark, que os hablé de él. Pero se instala ahora en Nueva York porque se van huyendo de París totalmente con la ocupación nazi, que ya sabéis que es relativamente rápida, y que ahí está nuestro arquitecto queriendo copiar cosas a París. Bueno, los primeros lienzos de Paul son figurativos, como he dicho antes, representan escenas de la vida rural de Estados Unidos, como he dicho antes, pero tienen cierta turbulencia, él es de acción, tiene un punto violento también, pero un punto también vital. Es como nos imaginamos los europeos, Estados Unidos, como he dicho antes. En 1940, Polos comienza a experimentar con la innovadora técnica pictórica del dripping y a desarrollar las telas. Las telas no las colocan en un bastidor, sino las colocan en el suelo. ¿Cómo se llama? Peggy Guggenheim le ha dado dinero para que se compre una casa, y entonces tienen un granero. Ella tiene una habitacioncita y hace obras pequeñitas. Él tiene el granero y hace obras gigantescas. Cuando se muere, ella se queda con el granero y hace obras grandes. Y entonces él pone una tela grande en el suelo y entonces trabaja alrededor de la tela sin darle más importancia al centro o a la esquina. Y no la trabaja vertical, muchas veces trabaja quieto, otras veces trabaja en movimiento, como ha visto los indios con la arena, otras veces le tira cristales, le tira aluminio diluido, le tira, ¿qué más cosas he dicho? Le tira laca, le tira también barnices y unas veces, digamos, tira chorros, digamos, salpicadura, y otras veces utiliza un palo, otras veces utiliza un pincel seco, otras veces, en fin, libera totalmente a la pintura de todo lo que es el caballete, todo ese encorsetamiento cursipondio. Él trabaja alrededor de la tela y desde todos los ángulos, all over, que dicen los americanos, all over, es una composición all over, full time también, donde no existe un punto focal, que eso también es muy americano, y bueno, donde las esquinas tienen tantísima importancia como el centro. Bueno, movido por el deseo de alejarse de las herramientas habituales, yo qué sé, él cambia el caballete. El caballete, la verdad es que hacía tiempo que se había dejado, porque Picasso no trabajaba demasiado con caballete tampoco, tiene cosas de caballete, pero bueno, él se aleja del caballete, de la paleta, los pinceles, y lo sustituye por las toallas, los palos, los cuchillos, y a veces sustituye la pintura, como he dicho antes, por aluminio fluido, esmalte, incorpora otros elementos como arena, esquirla de vidrio, etcétera, etcétera. Y bueno, que durante la vida del artista, os tengo que decir que durante su vida, lo mismo que alcanza, logra el éxito, hay muchísima gente que lo odia, muchísima gente que lo ridiculiza y es objeto de burla. Pero, como decía Montserrat Caballé, más vale la alabanza, la crítica antes que el tedio. Eso también bendice a los artistas, el que se hable de ellos mal, porque significa que freudianamente es adhesión. Significa que algo que odias mucho, mucho, es porque te gusta mucho, mucho, pero no quieres que te guste. Es ahí hay como una lucha en tu interior. El caso que este señor también es objeto de burla en Estados Unidos, no os podéis imaginar hasta qué punto. Él ya llegó a un punto que está desquiciado, está totalmente desquiciado y muere como tal. Pero toda su generación, que se vende como la América libre, acaban todos suicidados, muertos con accidentes. Bueno, madre mía, acaban todos fatal. Otro día hablaré de otro. Bueno, en 1949 Life dice que es el mejor artista vivo, con vida, el mejor artista, y en el 42, después de esta fecha, en el 52, perdón, deja de trabajar con el dripping, con la salpicadura, y entonces vuelve otra vez al figurativo. También lo hace Picasso, también vuelve al figurativo. Y bueno, ¿por qué tienen que estar siempre prisioneros de hacer? Y aparecen de nuevo sus telas, aparecen figuras. Él no funda ninguna escuela ni deja atrás de sí aprendices, él simplemente abre un camino y bien grande, como he dicho, del arte procesual, que va a tener muchísima influencia, sobre todo, no ya en los 50, sino en los 60 y los 70, porque realmente se carga el método tradicional de la pintura al abordar la pintura de otra manera, porque consigue que el acto de creación en sí mismo sea un acto de relevancia. Por eso he dicho lo de el arte procesual, y bueno, que los artistas a partir de este momento ven el lienzo como
como un escenario donde actuar, no sé. Ya sabéis que la pintura estaba muy, muy agotada ya desde principios del siglo porque la aparición del cine, la aparición de la fotografía le había permitido a la vanguardia experimentar y entonces este le da un giro todavía más grande. Y lo que va a suceder en el lienzo no es una imagen, sino un evento. Bueno, y bueno, las fotografías que hace el alemán, este Hans Narmus, no sé cómo se llama, mientras que Polos trabaja, transmite un sentido de energía muy grande del momento, de una energía muy, muy, muy creativa, que va a tener una grandísima repercusión en los 60 y 70, en lo que va a ser después las performances. Y bueno, que donde ¿cómo se dice? Los límites entre el artista y la obra se difumina totalmente. Espero que os haya gustado esta mañana.